que nada quiero agradecerles a todas y a todos el que hayan podido estar aquí presentes, el que hayan podido reservar un ratito para compartir y hablar de un tema muy interesante como es el sistema pensional. Y antes que nada, y a medida que se van uniendo, quería comentarles para los que no me conocen, soy Norma Constanza Gamboa, abogada de la Universidad Libre, especializada en Derecho Administrativo también de la Universidad del Rosario, que ha llegado a España desde hace 22 años y actualmente estoy en Madrid. Soy titular de un despacho de abogados en la que pues se tramitan y se llevan asuntos de extranjería y nacionalidad, pero también civil, familia y estos temas que son de derecho administrativo y también algunos de laboral, como son las reclamaciones e impugnaciones a la seguridad social y muchos otros temas. Pero bueno, quería comentarles eso para ponernos un poco en materia y decirles que el interés y la intención de este webinar es precisamente complementar aspectos que me puse a pensar el tema de extranjería, que nosotros llegamos aquí como migrantes hace más de 20 años a desarrollar unos sueños, a trabajar, a regularizarnos. Luego se adquirió la nacionalidad, luego reagrupamos a nuestra familia y ahora ya llegamos a una etapa, a un momento de la vida en la que tenemos que pensar en nuestro futuro, en cómo se garantiza nuestra vejez. ¿En dónde vamos a solicitarlo? Vamos a estar en España, vamos a hacerlo desde Colombia. ¿Qué va a pasar con nuestro futuro? Entonces, ese punto, ese complemento, ese aspecto fue lo que motivó a decir, venga, vamos a intentar dar información al respecto, además porque Colombia va a asumir ahora próximamente también una reforma pensional y muy seguramente esto va a generar pues muchas dudas, muchas preguntas y en este momento pues está generando bastantes inquietudes. Por eso en esta tarde me va a acompañar un abogado, un compañero de Colombia, que es también CEO de una oficina de abogados, que es el doctor Camilo Cruz Bravo. Él es CEO de la oficina Asistencia Legal de Cruz y Jiménez. Y en la tarde de hoy, porque es experto además en materia pensional, nos va a explicar más sobre el tema del régimen pensional en Colombia. Para gestionar mejor el tiempo, para hacer más eficaz este rato, que no queremos que se nos alargue de más de una hora, hora y media, queremos también, primero, que nos cuente Camilo todo lo del tema pensional en Colombia. Luego, yo les hablaré lo del convenio entre Colombia y España para resolver algunas dudas que hay en la práctica con relación a esto, la aplicación, la parte operativa de lo que es el convenio. Y hablaré también de las pensiones contributivas y no contributivas que se rigen en España para que también se tenga conocimiento al respecto. Entonces, a ver, aquí está el doctor Camilo Cruz. Camilo, buenas tardes. Está silenciado. Está silenciado, Camilo. Ya, es que Ahora, se me esconde y vuelve y sale el micrófono. No sé si sea problema de flecha o sea de indio. Buenas tardes, Norma. casi se me para el corazón, ¿eh? No, nada. Lo que pasa es que como tengo compartida pantalla, entonces se va, vuelve, entonces oprimo por acá alguna parte Claro. abajo, vuelve y sale ya, aquí ya sale ya. Espero que me estén viendo. Primero que todo, buenas tardes a ti y a todos los que están
conectados con este espacio que me parece Gracias, tan Camilo. importante. Digamos que no sé si tú me das la palabra y vamos iniciando con nuestra Sí, charla. yo te doy la palabra. Estoy mirando que tenemos más de 40 personas inscritas y están 20 más o menos. Quería también ir haciendo un poquito de pausa por si se conectaban más personas, pero también respeto el tiempo de los que estamos aquí y que podemos ir avanzando. De todas formas, esto se está grabando y más adelante para las personas que de pronto no puedan conectarse ahora mismo o más tarde, pues les podemos hacer llegar la grabación, Sí, sí, la idea ¿no? es que, pues, claro, obviamente un tema es que aquí en Colombia pues es mediodía, entonces pues están muchas personas en hora de almuerzo tratando de ubicar, pero el espacio y la presentación también estará disponible para que las personas puedan acceder, tanto en tus redes como en mis redes, pues los vamos a poder compartir para que la gente tenga como la opción de analizarlo, porque pues digamos que uno de los elementos que tú muy bien dices es que uno no toma en cuenta lo que pueda pasar a futuro y que uno, sobre todo en estos procesos migratorios, pues así hace que mucha gente pierda ese, esa visión de lo que puede ser su vejez y sobre todo cuando, pues evidentemente en un entorno meramente laboral pues digamos que uno no tiene ese ámbito o esa costumbre de aportar o pensar en un mecanismo de pensión, y mucho menos cuando uno, o en estos momentos, cuando muchas personas jóvenes deciden también salir de sus territorios, de sus lugares de nacimiento para buscar oportunidades en nuevos países, que implica muchas veces, pues, desligarse a totalmente o en su integridad de lo que fue su inicio de vida para cambiar a un entorno que no solamente parte de mucha informalidad, sino también de espacios donde hay muchos mecanismos de vinculación laboral y muchos países que acogen, entonces terminan personas trabajando o viviendo en el mundo, porque a la larga digamos que eso es lo que ocurre. Entonces, digamos que para empezar un poquito, nosotros antes de cualquier cosa, una de las cosas que nosotros, o uno de los tópicos que nosotros manejamos es que las personas comprendan que el sistema de pensiones per se, digamos que no solamente parte o se fundamenta en un mecanismo de cotización o de obligación de aportar a un sistema de pensiones o de hacer parte de un sistema de pensiones o de un sistema de seguridad social, que es como se denomina pues, legalmente en Colombia, sino que hace parte también de un modelo del Estado creado, diseñado desde el Estado benefactor, que permite que las personas en su inicio por parte del Estado puedes tener una protección a sus condiciones o garantías mínimas. Eso lleva a que, digamos que el tema pensional, pues muchas veces deje de ser un punto de partida para los trabajadores y se convierte en como la última etapa de su vida. Digamos que nosotros siempre, o cuando tengo la oportunidad de dar esta charla, es uno de los aspectos que yo siempre les comento a las personas es, usted siempre va a tener claro que si usted se enferma, sabe a dónde tiene que ir. Muchas veces uno sabe diferenciar entre lo que es un régimen contributivo y un régimen subsidiado en materia de salud, sé a qué EPS me encuentro afiliado, sé que me enfermo. Casi que digamos que en Colombia otro elemento también fundamental en el sistema de salud es sé que si no me dan este medicamento me toca por tutela, etcétera, etcétera, pero es lo común denominador dentro de toda la vida. Sin embargo, cuando llega un momento en que las personas ya tienen que pensar en que ya no están en capacidad física, mental o económica de poder trabajar, pues tienen que pensar en qué va a pasar en ese punto posterior. Pero además, Exacto. digamos que dentro de lo que nosotros hacemos en Colombia o dentro de lo que nosotros encaminamos el sistema de pensiones, también es enseñarle a la gente que el sistema de pensiones no solamente es un sistema de cotización que genera a la larga una pensión que nosotros la denominamos como de vejez, sino que además está cubierta por otros tipos de mecanismos o de modalidades de pensión, como pueden ser la pensión por invalidez, que es como se denomina en Colombia, la pensión por muerte y sobrevivencia. Entonces, digamos que dentro del histórico del tiempo que llevamos trabajando en esto, que ya llegó a los 15 años el año anterior, pues ha permitido también conocer muchos casos donde uno aprende a entender
que desafortunadamente el sistema de pensiones, más que reconocer pensiones de vejez, está también enfocado a proteger cualquier situación que me pase que no esté cobijada por otro de los sistemas, como puede ser el sistema de salud o el sistema de riesgos laborales. Entonces, si yo parto de ese principio, puedo empezar a entender cómo funciona esto, puedo entender qué regímenes hay. Muchas veces, y en Colombia ocurre, que como existen dos regímenes, uno lo primero que hace cuando empieza su vida a trabajar es preguntarle a algún familiar y luego por experiencia propia, lo que ocurre es, venga, ¿usted a dónde está afiliado? No, yo estoy afiliado a tal parte, entonces venga, yo me afilio o donde sea más fácil o sencillamente donde tenga cobertura. He conocido casos, por ejemplo, como ocurre en Tunja, donde en Boyacá o en la zona donde el flujo comercial se va enfocado a un solo fondo de pensiones. Entonces, todo el mundo está afiliado a ese fondo de pensiones porque es los que tienen oficina o presencia en ese territorio. Entonces, digamos que las decisiones se basan en ese tipo de componentes, más no es en un sistema, más no en conocer el sistema. Entonces, digamos que partiendo de esos elementos, nosotros diseñamos una figura que se llama la cultura pensional y es independientemente de lo que la gente quiera o piense respecto al tema de pensiones, es que la gente también aprenda cómo funciona el sistema pensional. Que si hablamos de regímenes pensionales, que si hablamos de tasas de reemplazo, ingresos, bases de cotización, rentas, todo ese tema, pues que entienda realmente qué es lo que ocurre con el sistema pensional y cómo funciona, para que en caso de que llegue a ocurrir una reforma, que es lo que en Colombia está trabajándose en estos momentos, lo mismo que pasó hace 20 y hace 30 años con la ley 100 que en su momento se creó, pues digamos que pueda saber qué cambios me van a generar y cómo sí o no me puede llegar a afectar esas modificaciones. Entonces, digamos que en Colombia, para que nosotros empecemos a abordar un poquito el tema, tenemos que partir de dos elementos, y es que en Colombia, con la modificación que expidió o la modificación que se generó a raíz de la creación de la Ley 100, pues lo que se buscó fue desmontar lo que conocíamos como el Estado benefactor, donde el Estado era el que garantizaba esos derechos y esas condiciones mínimas. Dejamos de tener un instituto de seguros sociales que era una entidad administrada por el gobierno y manejada con únicamente exclusivos recursos públicos para entrar a generar una privatización, por decirlo de alguna forma, del sistema pensional, dándole la oportunidad a sectores privados casi siempre vinculados al sector financiero, casi siempre no, vinculados al sector financiero, para que pudieran entrar a administrar unos portafolios de pensiones, así como ocurre en Estados Unidos, donde casi todo es privado y yo mismo administro mis recursos y mi portafolio para que yo pueda generar unos ahorros, que esos ahorros a la larga, después de determinado tiempo, se me puedan convertir en una pensión que me garantice un ingreso mínimo de por vida. Cuando yo me refiero a eso, entonces tenemos que partir que con la ley 100 lo que hizo fue crear dos regímenes pensionales. Un régimen que se denomina el régimen de ahorro individual con solidaridad, que en la práctica, como su nombre lo indica, es un régimen donde yo tengo una cuenta de ahorro individual, donde mensualmente realizo mis aportes que de naturaleza son obligatorios y esos aportes que yo realizo con un costo que se genera para el administrador, porque evidentemente tiene que haber una utilidad para ellos, se van generando unos rendimientos financieros. Piensen en una cuenta, piensen en un producto cualquiera de naturaleza financiera, donde yo estoy generando unos aportes y esos aportes están generando un ingreso. Evidentemente, cuando yo tomo en la cuenta de ahorro individual y hablo de rentabilidades, que más adelante vamos a tocar un poquito cómo funciona eso en la realidad, pues después de muchos años, porque evidentemente cuando hablamos de temas de pensión estamos hablando 20, 30, 40 años de cotización o en muchos o en algunos casos hemos visto más tiempo de cotización, pues notamos que estas rentabilidades suelen ser muy altas. Sin embargo, cuando yo busco un retorno, es decir, que me devuelvan ese ingreso en forma de pensión, pues evidentemente me doy cuenta que tanto aporte y tanto ingreso en la práctica no es tal. No obstante, tenemos que tener en cuenta que siempre cualquiera de los dos regímenes, tanto este de ahorro individual como que les estoy explicando, como el régimen de prima media, que ya vamos a tocarlo un poquito, pues digamos que parte del mismo principio, es una forma de cotizar que mensualmente me descuentan de lo que denomino salario, que en la práctica se llama ingreso base de cotización, y ese aporte pequeño que yo realizo, porque respecto al salario es equivalente a entre el 16 y el 18%, se me va a retornar en forma de pensión. Entonces, pues obviamente mucha gente parte del primer elemento y es, pero es que si yo tengo un salario X, ¿por qué solamente me van a generar una pensión de un valor X? Tenemos que empezar por un elemento y es, si estamos hablando de un sistema que se basa en un aporte y en un retorno, pues yo tengo que empezar por entender que lo que yo aporto al sistema no se compara ni nunca se va a comparar en la realidad con lo que yo realmente vengo.
Eso en la práctica técnica se denomina una brecha pensional, y es que cuando yo me pensiono, pues obviamente no voy a tener el mismo nivel o la misma cantidad de ingresos que yo recibía cuando estaba laborando. Y hay una desproporción entre lo que yo ganaba y lo que yo iba a recibir de pensión. Entonces, digamos que dentro del modelo del régimen de ahorro individual hablamos de una cuenta de ahorro individual administrada por una entidad de naturaleza privada que genera unos rendimientos financieros y que de acuerdo a esa capitalización que se genere en ese sistema, pues simplemente voy a recibir una mesada pensional. Por el otro lado, la Ley 100 mantuvo lo que era el Instituto de Seguro Social, Cajanal y algunas entidades de naturaleza pública y lo manejó en lo que hoy conocemos como la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, una entidad de naturaleza pública con recursos públicos que no tiene una cuenta como tal de ahorro individual, sino mantiene un mecanismo o un sistema de reparto a través del cual todas las personas que estamos afiliadas a Colpensiones efectuamos unos aportes. Estos aportes no generan rentas ni utilidades porque estamos hablando de recursos públicos, lo cual limita el actual de la administradora de pensiones y por consiguiente lo que genera es una actualización y posteriormente, de acuerdo a la cantidad de afiliados, entre todos los que estamos afiliados, vamos a empezar a pagar la pensión de las personas que cumplan los requisitos que previamente sean establecidos. Por eso el régimen se llama régimen de prima media con prestación definida. La prestación está previamente definida. ¿Tú ibas a decir algo, Norma? Perdón, yo te dije... Ah, no. No, no, Entonces, no, no, no. que partiendo de esos dos elementos y esas dos existencias, yo tengo que saber qué es lo que existe hoy en Colombia. Bajo esas modalidades, efectivamente me va a generar un mecanismo de pensión de acuerdo a las condiciones y requisitos que yo cumpla, partiendo de lo que yo denomino ingreso base de cotización. Estos términos que ustedes están viendo en pantalla son los términos más generalmente más usados en materia de pensiones, pero que la gente no comprende o no entiende. Cuando hablamos de regímenes pensionales, evidentemente, cuando yo le hago la pregunta a los alumnos o a las personas que están en nuestras conferencias, la primera pregunta que yo le hago es, ¿quiénes están afiliados al régimen de ahorro individual? Algunos, la primera pregunta que suele ser, ¿es tal? ¿Es tal? Entonces uno empieza a responder. Por lo general, cuando le digo, bueno, ¿y quiénes están afiliados al régimen de prima media con prestación definida? Algunos levantarán la mano, otros sencillamente lo responderán. Pero en el momento en que yo les digo, ¿quiénes están afiliados a Colpensiones? Sorprendentemente hay muchos que dicen, uy, yo no sé a qué fondo estoy afiliado. Y si les pregunto a algunos, muchos dirán que efectivamente están afiliados a Colpensiones, otros si les pregunto que si están afiliados a Colfondos, muchos van a creer que se trata de Colpensiones porque también eso ocurre. Pero a la larga, digamos que lo que no entienden es que cada uno tiene unas condiciones y características distintas. Si yo parto por entender en qué régimen estoy, voy a partir por comprender a qué tengo derecho. Bajo esos postulados, uno de los primeros elementos que sí o sí tenemos que entender todas las personas que en algún momento hayamos estado vinculadas laboralmente en Colombia, que hayamos tenido la obligación de cotizar o que incluso como independiente hayamos recibido ingresos, pues es partir de establecer a qué régimen me encontré yo afiliado. Efectivamente, yo tengo que establecer cuál era el nombre de ese régimen o cuál era el nombre de ese fondo que administraba ese régimen. Entonces, si yo hablo de Colpensiones, que es el Seguro Social, ya sé que estoy hablando de régimen de prima media, es decir, la entidad pública. Si yo hablo de régimen de ahorro individual, voy a saber que es un fondo privado. En el momento en que yo determine eso, voy a empezar a ver qué más pasa. Partiendo de esos dos elementos, hay otro componente que es vital entender, y es que el sistema como tal cubre una figura que nosotros en materia legal denominamos como IBM, invalidez, vejez y muerte. Pensemos que a la larga es un sistema que también está ligado a un sistema asegurador. Acuérdense que la cobertura del sistema parte también de cubrir unos riesgos. Dentro de las modalidades del Sistema General de Seguridad Social Integral, que comprende salud, pensiones y riesgos laborales, digamos que cada uno se encarga de cubrir algo que me ocurra en cualquier momento de la vida. Si yo me enfermo, en mi casa, Dios no lo quiera, tengo una situación compleja o grave que me implique una atención en salud, pues yo voy a acudir al seguro, al sistema de general de seguridad social en salud. Si yo estoy trabajando y me enfermo, me accidento, voy a estar cubierto por el sistema general de seguridad en riesgos laborales. Pero si Dios no lo quiere, llego a quedar inválido o fallecer por producto de esa situación que no es de trabajo, me va a cubrir el sistema general de pensiones a través de la modalidad de una pensión de vejez o de una pensión de invalidez, que a la larga es un riesgo. Yo siempre hago el paralelo con lo que ocurre en un carro. En el momento en que yo compro un carro, pues lo primero que me exigen siempre va a ser el seguro
obligatorio de accidentes de tránsito. Ese seguro cubre todo lo que me pueda pasar, por una parte, con ocasión al tema del manejo del carro, lo que implica que si me llega a pasar algo, yo el primero que voy a pedirle atención es al SOAT, ¿ok? Entonces digamos que acá pasa lo mismo, casi que yo en el momento en que empiezo a trabajar o me afilio al sistema de seguridad social integral con las tres coberturas de las que estoy hablando, pues estoy amparado de cualquier situación y estoy comprando es un seguro, lo que conlleva entender que la pensión de vejez, que es esa B, que nosotros hablamos de invalidez, vejez y muerte, pues es lo último, el último riesgo que está comprendido dentro de todo el sistema. Pero en el momento en que yo entienda que yo sí estoy afiliado al sistema de pensiones, si Dios no lo quiera, de pensiones, y si Dios no lo quiere, me llega a ocurrir alguna contingencia que termine generándome una incapacidad para trabajar o una invalidez o que termine en una condición grave de discapacidad, pues me va a permitir también una cobertura del sistema e incluso una pensión. Dios no lo quiera, si fallezco y estoy cotizando o afiliado al sistema con unos requisitos que después vamos a ver, pues efectivamente el sistema tiene la obligación de pagarle a mis beneficiarios, hijos, esposa, cónyuge, compañera permanente, padres, incluso hijos en condición de discapacidad, hermanos en condición de discapacidad que dependan de mí, pues ellos van a terminar teniendo la posibilidad de acceder a un reconocimiento pensional. Y esto es cubierto por ambos regímenes. No hay diferencias entre uno y otro. Acá los dos son iguales. Por lo que eso lleva a entender que en lo que se refiere a la pensión de vejez, los dos regímenes sí tienen diferencias. Y ahí es donde entramos a hablar un poquito de eso. Cuando yo hablo de ingreso base de cotización e ingreso base de liquidación, que son estos dos términos que aparecen aquí, que ustedes están viendo en pantalla, no es otra cosa que el ingreso base de cotización, es cuál es el salario o la base que yo tengo para efectos de efectuar el aporte. Si yo digo que estoy cotizando, es el ingreso base de cotización, es el salario o el dinero que yo recibo mensual sobre el cual yo tengo que pagar los aportes. Y el ingreso base de liquidación es la base que tiene alguna de las administradoras de pensiones, en este caso el régimen de prima media, para calcular la pensión. Eso, para poder también comprender un poquito, que en el momento en que a mí me calculen una pensión, mucha gente dice, pero es que si yo, volvemos al ejemplo que yo les pongo, si yo toda la vida coticé sobre 2 salarios mínimos, sobre un salario mínimo, sobre 3, ¿por qué la pensión es más bajita? Porque una cosa es la base de la cotización, es decir, su salario o lo que usted recibía como ingreso sobre lo cual cotizaba, y otra cosa muy diferente es la base que el sistema toma para calcular el valor de su pensión. Entonces, en el momento en que comprendamos esas figuras, pues yo voy a también entender cómo voy a ser. Entonces, una de las preguntas que más suelen ser, sobre todo las personas que están en el exterior cotizando, es, bueno, Camilo, yo voy a cotizar, ¿sobre cuánto cotizo? Entonces, la primera respuesta que uno le da, bueno, tenemos que ver cuál es su histórico de cotizaciones, pero lo primero que tiene que entender es que ninguna persona puede cotizar por debajo del salario mínimo. Hay otro elemento que es importante, y es que cuando yo he cotizado en Colombia, se ha manejado mucho la figura del trabajador independiente, la persona que no cuenta con un vínculo laboral, pero tiene la obligación de realizar aportes porque recibe un ingreso. La legislación colombiana establece que el cálculo del aporte se puede hacer sobre el 40% de ese valor. Entonces, mucha gente llega y dice, no, es que yo como independiente me ganaba 10 millones de pesos. Entonces resulta que uno dice, bueno, pero ¿sobre cuánto cotizaban? No importa cuánto ganaba, ¿sobre cuánto cotizaban? No, pues lo que dice la ley, y la ley dice el 40%. Entonces, si me ganaba 10 millones de pesos, aportaba sobre el 40%, pero además el ingreso base de liquidación es más bajo, pues evidentemente el impacto entre lo que recibía y lo que voy a recibir de pensión, pues no es muy alto. Un cuarto ítem o un cuarto aspecto que es importante tener en cuenta es lo que se conoce como los regímenes de transición. En materia de pensiones y en toda materia legal que tenga unas implicaciones de naturaleza personal o que afecten derechos, implica la necesidad de crear garantías para las personas que venían con unas condiciones o con una expectativa, que es como se conoce esa figura. En el caso de las pensiones, en expectativa de vida legítima, es decir, yo sé hoy que yo me pensiono con 1.300 semanas en Colpensiones y con 62 años. Sin embargo, el día de mañana llegan y dicen, no, es que vamos a aumentar la edad a 65, lo que ocurrió hace poquito en Europa y en España particularmente, donde han intentado unificar el tema, en Francia, donde trataron de unificar el tema de la edad de pensión, pues que efectivamente hubo una discusión respecto a lo que eso impactaba a las personas y genera pues que también las personas que estuvieran próximas a cumplir requisitos de acuerdo a la edad que existía en ese momento, pues no se vayan a ver afectadas con ese tránsito normativo. Entonces digamos que siempre, sí o sí, que se vaya a generar una reforma pensional
o en este caso, como estamos hablando de pensiones, una reforma que impacte las pensiones, va a tener que crearse un mecanismo de protección para que las personas que estaban próximas a cumplir requisitos no pierdan esa expectativa que tenían, porque yo tenía una concepción, yo sabía que me iba a pensionar de una forma, pero con esta norma pues me había afectado, lo cual implica que la norma siempre sí o sí va a tener que llevar esa figura de la transición pensional. En el caso anterior, vemos que en Colombia veníamos de un régimen que solamente era público, después crearon un régimen mixto donde había entidades públicas y entidades privadas, que son los dos regímenes de ahorro individual y prima media. Y basado en eso, pues obviamente el sistema lo primero que hizo cuando se expide la ley 100 en el año 93 fue crear una transición para que las personas que venían con el régimen anterior no se vieran afectadas. Por otro lado, hay mecanismos de renta vitalicia y renta diferida que implican también generar unas rentas de acuerdo, pero esto es específicamente del régimen de ahorro individual, que ya vamos a ver un poquito del tema. Y por otro lado, capitalización y reparto. Entonces, digamos que cada mecanismo pensional, el régimen de ahorro individual se basa en capitalización y el régimen de prima media se basa en reparto. ¿Cómo funciona esto en la realidad y cuál es el componente que tenemos hoy? Y sobre todo para que tengamos en cuenta respecto a lo que pueda llegar a pasar en una posible eventualidad de una reforma pensional, que es lo que se está discutiendo hoy. Entonces tenemos que partir que en Colombia el total de afiliados a Colpensiones, de acuerdo a cifras del año inmediatamente anterior, es de 6.798.000 afiliados. En el régimen de prima media solamente tenemos 6.800.000 afiliados y eso sin contar que hay muchos de estos afiliados que no están activos, es decir, muchos de estos afiliados no están cotizando constantemente, se encuentran vinculados al sistema, pero no efectúan aportes. Entonces, digamos que aquí hay un paralelo comparado con lo que vamos a ver que ocurre en el régimen de ahorro individual. En el régimen de ahorro individual que tenemos protección Scandia o el Mutual, que es la misma entidad, Porvenir y Colfondos, tenemos un total de afiliados de 18.838.000. Significa que el paralelo entre uno y otro régimen es inmenso. Muchas de las personas jóvenes, nosotros no tenemos esa, o pues los que están empezando su vida laboral no tienen ese criterio respecto a cuál es mi mejor opción y simplemente toman lo que mejor condiciones les dé o sencillamente lo que más sea visible comercialmente y se dejan guiar mucho. Si ustedes miran, Colpensiones desde su creación en el año 2012, pues ha venido generando también mecanismos que dinamizan su ejercicio comercial. Incluso ustedes ven en países como España, en Estados Unidos, hacen muchas ferias de servicios gracias a Cancillería y Colpensiones tiene su stand. Prefieren darle prioridad al régimen de prima media porque es efectivamente el régimen que administra el Estado. Entonces tenemos que partir de ese elemento que tenemos más o menos unos 24.000 afiliados, 24 millones, 25 millones de afiliados entre el sistema en total, pero realmente más de la mitad de esos afiliados los absorbe el régimen de ahorro individual. Entonces, partiendo de ese elemento, tenemos que empezar a entender un poquito hacia dónde quiere llegar el sistema con las posibles reformas. Y es, momentico, aquí estamos generando un vacío para el sistema pensional y entre menos afiliados tenga el sistema, en el caso particular de Colpensiones, pues menos posibilidades de darle el ingreso garantizado a esas personas, pues va a ocurrir. Ahora bien, eso tenemos respecto a afiliados. Respecto a pensionados, acá hay un tema, digamos que muy dispar, porque la cantidad de pensionados que tiene el régimen de prima media, que tiene menos afiliados comparativamente con el régimen de ahorro individual, que son los fondos privados, pues es abismal. Yo tengo que el régimen de prima media, ojo, aquí aparece Colpensiones y aparecen otros fondos pensionales. Porque resulta que antes de 1994 no solamente existía el seguro social, de acuerdo a donde la persona o el trabajador estuviera vinculado a sí mismo se pensionaba. Implica que hay regímenes especiales por las fuerzas militares, fondo de previsión del Congreso, si las personas trabajan en un determinado departamento, esta entidad territorial les reconocía pensión, etcétera. Entonces, digamos que el régimen de pensiones o el régimen de prima media no es solo por pensiones. Incluso en la actualidad mantenemos regímenes especiales como es el régimen del magisterio y el régimen de las fuerzas militares, lo que implica que toda reforma va a tener que incluir estos regímenes especiales. Eso sin contar que antes de 1994 había regímenes particularísimos que permitían unas pensiones altísimas, como fue lo que ocurrió en el caso
caso de Foncolpuertos, Dragacol, Ferrocarriles Nacionales que tenían pensiones altísimas que estaban ligadas a temas de asociación sindical y de régimen sindical. Incluso el tema de lo que pasaba con Ecopetrol o lo que incluso algún pasa con entidades como la empresa de teléfonos de Bogotá y algunas entidades de esa particularidad. Entonces, vámonos a enfocar específicamente en Colpensiones, que es lo que hoy existe para quienes estamos o para quienes están fuera del país. Colpensiones en la actualidad tiene un total de 1.581.000 pensionados. Eso, por el otro lado, lleva a que los fondos privados, de acuerdo a cifras expuestas el año pasado, tienen solamente 290.000 pensionados, lo cual implica que la proporción entre pensionados y afiliados es inmensa. Pero si ustedes se dan cuenta, aunque en estas cifras de pensionados del régimen de prima media no nos da, las pensiones de invalidez y sobrevivencia en el fondo privado llegan a casi cerca de la mitad de los pensionados que tiene el régimen. Entonces, las personas que se pensionan por vejez en el fondo privado no son comparativamente significativas respecto a las que se pensionan por el régimen de prima media, pero eso tiene una explicación y la explicación principal se basa en tiempo. Los fondos privados entran a funcionar en el año 1994 con prácticamente parcialidad a partir del 1 de enero del año 95, lo cual implica que yo recién estoy empezando a ver a las personas que se están pensionando por el régimen de ahorro individual. Por eso las cifras son tan bajas, porque estamos hablando de personas que tienen que cotizar 20 o más años para poderse pensionar, lo cual implica que las pensiones que se están reconociendo por el régimen de ahorro individual cada día van a ser más altas porque las personas van a empezar a cumplir requisitos. Lo contrario que pasa con el régimen de prima media es que ellos están asumiendo cargas pensionales desde el año 1962, que es cuando se creó el sistema. Entonces, pues obviamente ellos vienen con una carga excesiva de unos regímenes anteriores que obviamente impacta estas cifras, pero comparativamente con la población adulta que existe en el país, pues estas cifras no son nada considerables porque estamos hablando que la proporción de personas adultas mayores que logran acceder a una pensión de vejez, sobre todo, es muy baja. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya entrando en materia, vemos que tengo que partir de dos elementos. Ya tenemos dos regímenes, uno administrado por Colpensiones, otro administrado por el fondo, por los fondos privados, que ya hablamos un poquito de cuáles eran ellos. Uno es un sistema de reparto, que es el régimen de prima media Colpensiones, y el otro es un régimen de ahorro individual. ¿Cómo funciona este tema del régimen de reparto? Básicamente, como hablamos de que hay una prestación o una prima media garantizada, pues básicamente yo lo único que tengo que buscar o pensar en Colpensiones es cuáles son los requisitos que se exigen para pensionarse. Ojo, cuando hablamos de vejez en Colpensiones, existen básicamente dos requisitos: la edad y el tiempo de servicio, que es computable en semanas cotizadas. Significa que de acuerdo a la cantidad de tiempo que yo haya trabajado, eso me genera una cantidad de semanas mínimas y esas semanas mínimas son los que me van a permitir acceder a la pensión. Partiendo de ese elemento, yo tengo que entender que en Colpensiones son dos requisitos: 1.300 semanas, sea hombre o sea mujer, y 52 años, sea 57 años para la mujer y 62 años para el hombre. Cuando la persona hoy cumpla esos requisitos, va a poder acceder a una pensión que se basa en una fórmula. Acá hay un elemento que es importante que uno comprenda, es un poquito complejo convertirlo en realidad, pero permite que una persona que esté afiliada a Colpensiones pueda entender cómo funciona, y es esta fórmula que yo tengo aquí en la pantalla. Primero, tengo que entender que teniendo en cuenta la cotización o el ingreso base de cotización que yo tuve en toda mi vida, voy a recibir una pensión que se va a calcular o va a generar un ingreso base de liquidación. No es otra cosa que cuál fue el promedio de los salarios que tuve en toda mi vida. Si una persona toda la vida cotizó sobre un salario mínimo, pues ¿cuál va a ser el ingreso base de liquidación? Pues evidentemente va a ser lo que hoy equivale a un salario mínimo. Pero cuando hay salarios variables, tengo momentos, periodos con salarios altos, salarios bajos, el ingreso base de liquidación va a ser muy volátil y va a depender de dos posibilidades. O tomo el promedio de los 10 últimos años de salario, que por lo general suele ser cuando más frecuentemente recibo más salarios, o va a ser el de toda la vida laboral. Ojo,
Acá hago una paréntesis y me refiero a salarios en función de pensión, pero si yo soy trabajador independiente, no recibo salarios, sino recibo ingresos. Si soy socio o rentista de capital, que estoy recibiendo unos arriendos o unos ingresos de diferentes inversiones, igual estoy refiriendo ingresos, pero para el sistema, pues digamos que lo tomamos como salario por regla general, por decirle alguna generalidad, sin que eso implique un término exacto, se llama ingreso base de cotización. Entonces, teniendo en cuenta los ingresos base de cotización, yo voy a sacar un ingreso base de liquidación, que es el promedio de los 10 últimos años o el promedio de toda la vida. Ese valor se calcula de acuerdo al salario que yo tuve actualizado o traído a valor presente. Para poner un ejemplo, una persona que los 10 últimos años cotizó siempre sobre 1 millón de pesos, ¿el salario promedio va a ser 1 millón de pesos? La respuesta es no, porque hace 10 años, 2014, 1 millón de pesos no es lo que hoy es 1 millón de pesos. Entonces, ese Claro. 1 millón de pesos del 2014 van a tener que actualizarlo año por año a traerlo al valor presente, lo cual implica que en el caso de esa persona que los 10 últimos años cotizó sobre 1 millón de pesos, es muy probable que el promedio de los salarios de los 10 últimos años sea mayor de los 10 millones de pesos, del millón de pesos, perdón. Una vez hecho ese ejercicio y teniendo un promedio, yo voy a convertir ese promedio en salarios mínimos. Entonces digo, si tengo 1.300.000, que es el salario mínimo, el promedio, ¿cuántos salarios mínimos equivale? Pues a un salario mínimo. Si tengo 2.600.000, pues a 2 salarios mínimos y así sucesivamente de acuerdo al promedio que tenga. Y se aplica esta fórmula. Esta fórmula lo que me indica básicamente es que de acuerdo al salario, voy a tener el derecho a la pensión y me van a aplicar un promedio, que eso se denomina legalmente tasa de reemplazo. Entonces acá yo tengo un ejemplo más o menos que es cómo funciona la fórmula. Una persona que gana 13 millones que equivalen a 10 salarios mínimos, de acuerdo a lo que aplique esa fórmula, 65.5 menos 0.50 por 10 salarios mínimos, va a recibir una pensión del 60.5% por 1.300 semanas. Pero la ley establece que por cada 50 semanas adicionales va a tener un incremento en ese porcentaje del 1.5%. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al 80%. Hoy existe una discusión jurisprudencial en torno a ese 80% porque digamos que para Colpensiones el tope máximo de semanas es 1.800 semanas. Significa que una persona que tenga 1.800 va a tener el tope más alto de pensión. Ojo, para Colpensiones. Pero resulta que la norma, como dice en su espíritu, que el tope máximo puede ser el 80%. Una persona que tenga 1.900 o 2.000 semanas, pues el promedio puede seguir subiendo en ese 1.5 hasta llegar al 80% sin que pueda ser superior. Entonces, ojo que hay un elemento importante y es ese 80%. Recuerden que cuando uno está trabajando, uno no solamente recibe salario, uno recibe primas, si trabaja horas extras, si comisiona la comisión, etcétera, etcétera, etcétera. En el momento en que yo saco ese promedio y yo recibo una pensión, lo máximo que puedo recibir es el 80%. Significa que voy a tener una diferencia del 20% entre lo que yo normalmente recibo y lo que yo recibiría de pensión. A ese 20%, en este ejemplo que les estoy explicando, es lo que se denomina brecha pensional. Es el faltante para yo tener el ingreso base. Piensen lo que estamos hablando del 80%, pero por ejemplo, piensen en el caso de esta persona, de este ejemplo, que toda la vida se ganó 10 salarios mínimos y que recibe el 60%. Significa que esta persona está recibiendo, que toda la vida recibió 13 millones de pesos, está recibiendo una pensión de 8 millones de pesos aproximadamente, lo cual implica una diferencia de 5 millones de pesos entre lo que toda la vida recibió y lo que recibe. A esa brecha pensional es lo que buscan los sistemas de pensiones, que se limite y se disminuya, que esa brecha pensional no genere o tenga alguna posibilidad de que en el sistema de ahorro individual, que ya lo vamos a ver, pues permita que las personas puedan generar un ahorro para que si yo coticé 3 sobre 13 o devengué toda mi vida 13 millones de pesos, pues tenga la oportunidad de estar lo más cercano a esos 13 millones de pesos. Pero esos son mecanismos que, digamos, están en discusión y es un tema que se ha analizado en muchos espacios. He tenido la oportunidad de oír a Santiago Montenegro, que es el presidente de Asofondos, diciendo que no, fue el presidente de la NIFGE en su momento, que decía que no, pues es que las personas tienen que buscar, además de esto, otros mecanismos de ingresos para después de pensionados generen brecha, limiten esa brecha pensional. Entonces piensen en una persona promedio en un país como Colombia, que tiene una familia conformada por una esposa, hijos,
que recibe un ingreso y resulta que este ingreso, además de que no le alcanza, después cuando se pensione le dice le va a bajar el 25, el 30 o en casos extremos el 40 o más del 40%, pues esa persona el impacto va a ser inmenso. Entonces mucha gente que después de pensionar la única opción que tiene es seguir trabajando, porque esa brecha no me la está cubriendo nadie y sigo con con ese descuido o con esa desprotección del mismo sistema. Entonces digamos que eso es algo que hace parte de la discusión. Entonces cuando ustedes escuchen en la reforma o en esos estudios que se hacen la figura de la brecha pensional, van a entender a qué se están refiriendo. Ahora bien, por el otro lado, respecto al régimen de ahorro individual, como yo les comentaba, parte de una capitalización de unos ingresos. Acá yo les estoy mostrando un ejemplo real de una persona que cotizaba o que cotiza en la actualidad sobre un promedio de cotización de 8 millones de pesos. Ojo que no es un salario que sea, para un país como Colombia no es un salario bajo, es un salario relativamente alto porque equivale a un poco más de 5 salarios mínimos. ¿Qué pasa con esta persona? Esta persona durante toda su vida cotizó 84 millones de pesos, pero esos 84 millones de pesos generaron rendimientos por 181 millones de pesos. Si ustedes se dan cuenta, lo que este fondo es por venir, si mi memoria no me falla, la utilización que hace el fondo respecto a los ingresos es alta. Entonces ellos empiezan a buscar formas de inversión. Legalmente tienen una obligación, y esto aquí es muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo para lo que la reforma habla, y es que los fondos de pensiones privados tienen la obligación de aportar e invertir en títulos de deuda pública, es decir, casi que le compra acciones al Estado para poder capitalizar sus recursos. Entonces, básicamente, uno de los mayores inversores de recursos o adquirientes de títulos de capitalización del Estado son los fondos privados. Entonces, la inversión que genera el fondo hacia el Estado es alta. Pero para entender un poquito, esta persona, ahí donde vemos las cifras, tuvo rendimientos de más del 200% respecto a lo que en su vida aportó. Pero resulta que cuando vamos a ver en la práctica, ¿esto realmente garantiza la pensión? ¿Sí o no? Y es lo que vamos a ver. Entonces, ¿cómo funciona? En los fondos de pensiones privados, una persona promedio que haga un aporte sobre un salario mínimo va a aportar mensualmente 208.000 pesos. Ah, bueno, este es un ejemplo de régimen de ahorro individual, pero digamos que más o menos voy a tratar de hacerlo más o menos así. Esta persona, ¿aló? Te oí No, una... es que se Ok. conectó con sonido, no pasa nada. Ok, listo, perfecto. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona el régimen de ahorro individual? El régimen de ahorro individual, como yo les comentaba, tiene una cuenta de ahorro individual. Yo tengo mi propia cuenta donde tengo mis aportes y esos aportes van generando rendimientos. Básicamente, lo que el sistema está diciendo es que cuando yo cumpla un mínimo de capital, incluyendo los aportes y los rendimientos, que me pueda generar una pensión por lo menos del salario mínimo, voy a tener derecho a pensionarme en el momento en que yo quiera. Pero el ejercicio es práctico. Una persona que tenga, por ejemplo, en este caso, esta persona tiene 57 años de edad hoy. Esa persona por expectativa de vida en Colombia tendría que vivir aproximadamente, siendo una mujer, a unos 80 años. Yo hago el cálculo, yo hago el cálculo, perdón, que Ya, hay un a ver si. micrófono, mm, yo no sé, Listo y ya. Gracias, Jorge. Muy amable. yo no sé qué es, pero bueno, si me puedes ayudar a Es silenciar. Santiago, que no lo puedo silenciar. Mira, mira, ya llegaste. Sí, les voy a pedir, por favor, que me ayuden. Bueno, entonces, retomando, digamos que esta persona cotizaba sobre un salario mínimo y toda la vida cotizó sobre 208.000 pesos. Este es el ejemplo que estamos viendo. Esta persona durante toda su vida, ojo, cotizó, digamos que aproximadamente 26 años, es 64 millones. En el caso que estamos viendo, Ya va a llegar, ya va a llegar. fueron como 80 Ah, y pico de millones. Esta persona, para poderse pensionar a los 57 años, teniendo en cuenta que la expectativa de vida en Colombia, que es la columna que vemos a la derecha, en las mujeres es de 80 años, implica que esta persona para poder pensionarse tiene que tener aproximadamente 388 millones de pesos para recibir una pensión, salario mínimo. Y si volvemos al cuadro, esta persona, que es el ejemplo que estamos viendo, ¿alcanza o no alcanza? Tiene 181, son 260, 270 millones de pesos aproximadamente.
¿Alcanza o no alcanza? La respuesta es no. Y acuérdense que les está explicando que esta persona cotiza sobre 8 millones de pesos. Entonces, tras de que no Es que se llama alcanza a Vita. cotizarse, resulta que le están diciendo que tiene que Necesito tener una esquema, amor. Dispare. promesa de ingresos. Entonces, aquí es donde viene la pregunta respecto a lo que en toda parte se habla y es dónde está el impacto de los sistemas de capitalización. Y es que nadie le explica en el comienzo a las personas cuando se afilian que tiene que generar unos ahorros y unos rendimientos altos para poder recibir una pensión alta. Entonces, partiendo de ese elemento, vamos a ponernos de extremos y vamos a hablar del caso de una persona que tenga una pensión o un aporte del tope que serían 25 salarios mínimos. Eso implica que esta persona, por el mismo caso de la mujer, tendría una expectativa de vida hasta el hombres de 73 millones de 73,8 años. Ojo, en la columna de la izquierda ustedes van a ver que una persona de 32.500.000, es decir, los 25 salarios mínimos, recibe o tiene que aportar el 18%. ¿Por qué en el anterior caso es el 16 y por qué aquí el 18? Después de los 3 salarios mínimos, toda persona que, 4 salarios mínimos, toda persona que cotiza el sistema tiene que generar un aporte adicional para una cosa que se llama el No sé, fondo no sé si quiero bajar o no. y bajo esos postulados, el aporte se incrementa hasta llegar a un 2%. Entonces, esta persona cotizaría no el 16, sino el 18, 5.850.000. Si hace 12 pagos al año y cotiza por 26 años, cotiza 1.825 millones de pesos. Pero para poder financiar esta pensión, requiere 5.150 millones de pesos en el caso de una mujer. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que en el sistema de ahorro individual yo puedo tener una capitalización altísima, pero si ustedes piensan, por ejemplo, en el mismo caso del ejemplo que estamos viendo, esta misma persona cotizó 1.825 millones. Para poder generar incrementos o unos rendimientos altísimos, tendría que tener que tenga los mismos 200%. Estaríamos hablando de unos 4.000, 5.000 millones de pesos. Eso significa que esta persona, para poder tener una pensión de los 17, podría llegar hipotéticamente a pensarse que tiene los 5.150 millones de pesos. Pero miren las cifras tan elevadas de las que estamos hablando. ¿Qué implica esto? Que lo primero que yo tengo que analizar es cómo es mi pensión en un lado y cómo es mi pensión en el otro, para efectos de poderme pensionar. Si ustedes analizan lo que acabamos de ver, el régimen de ahorro individual frente al al régimen de prima media, pues las diferencias son notorias y uno siempre va a partir pensando, bueno, pero si en el otro lado me aplican una fórmula y esa fórmula me da el 60% o el 70%, pues yo sencillamente sigo cotizando más y genero una expectativa de vida de recibir una pensión más alta. Entonces, en principio, la respuesta siempre va a ser que Colpensiones va a ser más favorable. Sin embargo, hay casos en los que esta situación no se ve. Y es el caso de las personas que ganan un salario mínimo, porque independientemente de cualquier cosa en Colombia, nadie puede recibir como pensión menos de un salario mínimo. Implica que independientemente de cualquier cosa, una persona en Colpensiones se va a pensionar así cotice sobre el salario mínimo y tenga un impacto por debajo y el promedio le dé el 60%, como ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo, se va a llegar al salario mínimo. En el fondo privado hay una situación particular. Si bien acá hablamos de capitalización, si la persona, como en este caso que acabamos de ver, no cumple con el monto mínimo o el capital mínimo para pensionarse, el sistema le cubre el faltante a través de una figura que se llama la garantía de pensión mínima y exige dos requisitos: 1.150 semanas y 57 años de edad si es mujer o 62 años si es hombre. Lo que implica que si yo tengo 1.150 semanas en el régimen de ahorro individual, es decir, en un fondo privado, me voy a poder pensionar sobre el salario mínimo porque el mismo fondo, a través del Fondo de Solidaridad Pensional y una subcuenta de garantía de pensión mínima, me va a completar la plata faltante para poderse pensionar del mínimo. Entonces, si me preguntan, si yo cotizo sobre el mínimo, que es más favorable en fondo privado o Colpensiones, pues si por un lado les digo que en Colpensiones son 1.300 semanas, ya que estamos hablando de 1.150, ¿cuál es la respuesta? Pues evidentemente uno hablaría de que el régimen de ahorro individual es más favorable para las personas que aspiran a tener una pensión, digamos que sobre el salario mínimo, recibir un ingreso sobre el salario mínimo. Si el salario es más alto, va a directamente depender de cuánto realmente es ese salario alto. Si esta parte no es clara, lo que viene es peor. Resulta que en Colombia el impacto que las pensiones generan tienen un elemento fundamental y es el gasto público y las pensiones. Implica que como hay un faltante de aportes o resulta que el dinero no alcanza para cubrir los montos de las pensiones de vejez que está pagando, en este caso particular, hablando del caso Colpensiones, pues resulta que esto tiene que salir de alguna parte.
Y esa parte no es de otra forma que vía reformas tributarias y vía carga impositiva, es decir, impuestos. Significa que en el momento en que hablamos de reformas pensionales, que hablamos de sostenibilidad financiera del sistema, que hablamos de un pasivo pensional inmenso, cuando hablemos de esas figuras estamos hablando simplemente del gasto que genera el Estado para poder pagar esas pensiones que se den. Aquí estamos viendo cifras donde evidentemente vemos que el Seguro Social Colpensiones sí tiene un hueco o una parte de la deuda pública que oscila más o menos en el 1.5% del Producto Interno Bruto, pero resulta que no es el único. Entonces, cuando nosotros hablamos de reformas y oímos en noticias las discusiones respecto a la reforma pensional, pues lo primero que tenemos que explicar o entender es que el sistema pensional no es solo Colpensiones. Entonces, la deuda pública que supera los 4.2% del Producto Interno Bruto colombiano, que es de donde sale la plata para pagar las pensiones, está cubierta por Fuerza Pública, FOPEP, que es lo que era Cajanal, Magisterio, otros fondos y las pensiones públicas especiales. Entonces, digamos que esto es un componente que no solamente está ligado al ISS Colpensiones, sino a muchos. ¿Por qué no aparecen los fondos privados en este cuadro que les estamos diciendo? Porque como es una cuenta de ahorro individual y es un fondo de naturaleza privada con ingresos privados, la cuenta que yo tengo simplemente me la están devolviendo. Por eso nunca hay recursos del Estado en estos fondos. Entonces, aquí es donde viene. Si yo tengo 18 millones de afiliados y el 70% de afiliados son del salario mínimo, en el momento en que los trasladen a Colpensiones, que es parte de las propuestas que hay en el sistema, ¿va a afectar el sistema? Pues la respuesta obvia es que sí. Vamos a ver qué es lo que ocurre al final de cuentas. Entonces, ¿qué pasa? Entendido esta situación, teniendo claro que existen dos regímenes, ¿cómo funciona? Bueno, acá hay un elemento que es clave entender un poquito, que es para concluir esa parte de la sostenibilidad del sistema ¿y por qué esa sostenibilidad o por qué realmente es que hay ese hueco pensional? Pues la respuesta está en ejemplos como el que les acabo, lo que les estoy mostrando y como en el ejemplo de la persona que cotizó. Esta persona solamente cotizó 84 millones. Miren el caso de la persona que cotiza un salario mínimo. Ojo, estoy hablando de cifras actuales porque el aporte del 16% se vino a incrementar desde el año 2005. Antes el porcentaje de aporte era menos. Entonces, una persona que cotiza sobre el 16% durante 26 años, que es el mínimo de semanaje en Colpensiones, aporta 600, cotiza o aporta al sistema 64 millones. Acuérdense que con pensiones no hay rentabilidades, por lo que esta plata no se va a incrementar. Pero resulta que si yo me pensiono, el Estado me tendrán que pagar durante mi vida 388 millones de pesos en el caso de la mujer y 185 millones de pesos en el caso del hombre. Significa que una persona que gane el salario mínimo en Colpensiones igual va a tener que sacar plata del Estado de sus cuentas y de sus propios presupuestos para poder financiar a esta persona que se gana el salario mínimo. Ahora piensen que esta persona tiene herederos en caso de fallecimiento y que esos herederos reciben la pensión más allá, pues este valor siempre se va a incrementar. Este es el impacto fiscal y el impacto presupuestal respecto al modelo del sistema pensional colombiano, que hablan de la sostenibilidad del sistema sencillamente porque lo que yo aporto no alcanza para financiar mi pensión, lo que implica que voy a generar que el Estado a través de deuda pública o de gasto público asuma de su propio pecunio plata para poder sustentar la pensión. Esto pasa en un salario mínimo. Miren lo que ocurre en una persona que gana 25, pues la diferencia es que cotizó 1.800, ya no van a ser 100, 200, 300 millones de diferencia, sino vamos a hablar de miles de millones. Por eso hablan también de que las pensiones altas en Colombia se encuentran subsidiadas, pues porque al Estado le toca sacar más plata de donde no hay para poder financiar pensiones que se presume que en su momento tenían que estar como, entre comillas, autofinanciadas, situación que evidentemente no pasa en el régimen de ahorro individual. Esta es la parte importante. Ahora, aterrizando lo que tenemos dos regímenes, tenemos unas condiciones especiales y tenemos que en Colombia, desde el año 2003 y del año 2006 para el caso particular de España, se creó un mecanismo para que las personas que estuvieran en otros países con esos flujos migrantes pudieran acceder al sistema pensional colombiano o pudieran acceder al sistema colombiano, al sistema pensional de otros países computando o sumando las semanas que se cotizaron en un lado y en el otro. Evidentemente, cuando yo estoy hablando generalizando de semanas, pues a dónde me estoy enfocando, hacia Colpensiones. Significa que la mayoría de convenios en materia de seguridad social que se han diseñado están enfocados a las personas que cotizaron, por ejemplo, en Colombia durante mucho tiempo y salieron del país por X o Y circunstancia y fueron a cotizar a otro país, pues puedan computar o acumular estas semanas para poderse pensionar, pero el sistema
o el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, que se vino a materializar en Colombia a partir del año 2021 con la Ley 2013, lo que permite es no solamente que la cobertura sea para garantizar acceso a pensión de vejez, sino también para que en determinados casos puedan acceder a las prestaciones de invalidez, de sobrevivencia e incluso en algunos países como Uruguay y Chile se tenga contemplada la figura de las pensiones derivadas de accidentes de trabajo o relacionadas con lo que sería en Colombia el sistema de riesgos laborales, con muchas particularidades que cada caso va a depender de la situación. Habrá momentos donde hay personas que notoriamente pueden trabajar en varios países al mismo tiempo. La pregunta es cómo funciona en cada uno. Pero en términos generales, lo que buscan estos convenios y el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social es que las personas que en Colombia con otros países se tenga como un gran sistema pensional donde permita que gracias a esa movilidad de personas pues pueda existir esta posibilidad de acceder a las prestaciones en uno y otro lugar, que es lo que la doctora Norma va a exponernos un poquito. Para terminar esto, digamos que, bueno, está el tema de la jurisprudencia de subsidios pensionales. Desafortunadamente en Colombia hay un elemento clave y es que la jurisprudencia colombiana así es muy fluctuante en materia de requisitos. Tenemos el caso de que en el 2019 salió una sentencia que tumbó un requisito o una condición que existía desde el año 94 y modifican mucho los criterios e interpretaciones en materia pensional. Como todo el sistema parte de un enfoque legal, pues la jurisprudencia es la que nos termina explicando cómo funciona. Ahí es donde está que hoy veamos que gracias a una sentencia de la Corte del año pasado se haya ordenado al Estado en una misión meramente garante de las disparidades de género en materia pensional, que las mujeres tengan una disminución significativa en el monto de las cotizaciones y en los requisitos para acceder a la pensión. Lo que dijo la Corte fue que a partir del 2025 se van a tener que empezar a disminuir las semanas requeridas para pensión en el caso de las mujeres a llegar a 1.000 semanas cotizadas y los mismos 57 años de edad. Evidentemente esto tiene un impacto presupuestal y tiene unas cantidades de particularidades, pero digamos que todos los días salen interpretaciones diferentes, lo que les está explicando del 80%. Entonces, esto tiene muchas particularidades. Entonces, no sé, doctora Norma, si podamos hablar de algunas preguntas que estoy viendo en el chat. Sí. La idea es hacerlo al final o das la pauta tú. A ver, Camilo, sí, yo he estado mirando las preguntas que nos hicieron al comienzo en los cuestionarios de inscripción, nos han dejado algunos comentarios que también tienen que ver con la parte del convenio Colombia-España. Y ahora mismo también ya se abrió el chat para las personas que tengan dudas en esta sala, que se pueda pues, debatir y podamos de pronto resolverlas al final. Entonces, si les parece, yo creo que es mejor hablar del convenio España y ya posteriormente, que también Camilo descanse un poquito, aprovecho, Camilo, para darte las gracias porque creo que has hecho también un esfuerzo para explicar este tema que es tan farragoso, porque, digámoslo así, demasiado técnico, unos términos demasiado complicados de entender. Nos hiciste una explicación súper, dentro de la brevedad, súper clara, aunque tendríamos muchas dudas todavía, porque si nos ponemos a pensar, personas que ya han salido desde hace más de 20 años de Colombia, la duda es, bueno, ¿y qué va a pasar con mi pensión si ya me está llegando la edad y quiero pensionarme desde España? Entonces, por eso quiero entrar más al tema del convenio España-Colombia y de los requisitos que se dan de tener en cuenta y las prestaciones contributivas y eso si les parece. Y luego al final ya leemos lo del chat y si quieres, Camilo, para resolver algunas dudas de los comentarios iniciales que sean de tu parte, porque hay algunas cosas de cotizaciones en Colombia. La verdad es que yo estaba un poco perdida porque ya el tema de millones y millones y millones me pierde un poco. He perdido como la percepción ya de lo que es el valor, ¿no? Ya está uno acostumbrado al tema de las bases de cotización en euros y hablando de tantos millones, me parece una barbaridad. Yo me imagino que el subsidio que tiene el Estado es altísimo. Y lo que sí que quisiera al final del todo también es que nos dijeras y nos aclararas qué va a pasar ahora con lo de la reforma,
si eso va a tocar a los extranjeros, digamos, si nos va a tocar directamente o no nos va a tocar, se va a respetar todo lo que se tenga ya desde la reforma que hubo de la ley 100 hasta ahora, ¿no? Pero bueno, Ok. si lo dejamos Entonces, entonces para el final. Norma, si te parece, hay unas 2 o 3 preguntas que veo en el chat que me parece importante aclararlas, y eso para darte la apertura a ti, que sería como Vale, la parte específicamente de cómo funciona el convenio respecto a España. Me preguntan que si ya tengo pensión de sobrevivientes, que si tengo pensión de sobrevivientes en caso de faltar, yo mis hijas pueden heredar o recibir los beneficios de esta pensión. Aquí hay que tener en cuenta que las pensiones son independientes cada uno de otro. La pensión de sobrevivientes, si yo como pensionado estoy recibiendo es una pensión de sobrevivientes, significa que otro afiliado falleció y me dejó esa pensión a mí, por lo que esa pensión queda solamente hasta mí, de aquí hasta no va ahí. para ninguna otra parte. Entonces, eso sí creo que es algo general en todo el mundo, digamos que Sí, el principio legal en todo el mundo sí parte de la sí, misma. Hay una incompatibilidad, lo mismo que si yo recibo una pensión de invalidez, muy difícilmente voy a poder optar a una pensión de sobrevivientes. Recuerden que la pensión de sobrevivientes, como insisto, es de otra persona cotizante. Si yo estoy recibiendo una persona cotizaciones o pensión, es porque esa otra persona me la pasó a mí, por lo que son cotizaciones distintas. Me preguntan también que si mi hija tiene 32 años y ha cotizado en un fondo de pensiones privado durante 5 o 6 años, ¿qué debe hacer para pasarse a Colpensiones y qué beneficios tiene? Ojo, acá hay un tema relevante y es, nunca una decisión respecto a un fondo u otro se toma a la ligera. Siempre tiene que haber un estudio previo, pero además la ley exige que tenga que haber una asesoría en cada uno de los regímenes existentes. Si yo estoy en un fondo privado y me quiero trasladar a Colpensiones, tengo que ir al fondo, preguntar y que me den una asesoría más o menos basada en lo que hemos hablado un poquito acá, y lo mismo en Colpensiones. Y de acuerdo a eso, que el afiliado tome la decisión de si se quiere o no se quiere trasladar. Siempre pensando en función de lo que acabamos de explicar y de entender cómo funciona el tema. También preguntan por acá, bueno, hola, vivo en Madrid y no estoy cotizando. Aquí me preguntan un tema que es clave y es, yo ya tengo cerca de 1.300 semanas en Colombia y cumpliré la edad del próximo año. ¿Qué pasa si yo me pensiono acá? ¿Puedo acceder a la pensión en España? La respuesta es, la ley y el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social implica la posibilidad de que si no tengo la pensión en un lado, pueda recibir la pensión del otro estado acumulando tiempos. Pero si tengo el derecho a la pensión acá y adquiero el derecho a la pensión en el otro país, no hay ninguna incompatibilidad porque son regímenes totalmente independientes. Solo que en algunos casos, que es lo que vamos a ver con el convenio, permites acumular semanas. Pero si yo cumplí mis requisitos, lo puedo seguir haciendo y cumplo y acredito y me pensiono por Colombia, independientemente de que yo acredite la pensión en otro lado. Digamos que estas son las particularidades. Había otras preguntas que habían hecho desde los formularios y eran las pensiones de invalidez y de sobrevivientes. Siempre esas pensiones en Colombia van a estar ligadas a haber cotizado por lo menos 50 semanas con anterioridad a la ocurrencia del hecho. Si yo coticé un año dentro de los 3 años anteriores al momento en que el afiliado falleció o al momento en que yo quedé en condición de discapacidad, tengo derecho a la pensión. Esa es la explicación general. Entonces voy a permitirle dar la palabra a Norma. Yo quiero como que avancemos un poquito porque entiendo el tiempo y ya vamos avanzando un poquito en este tema. Había otra pregunta. Tengo una pregunta. En mi caso tengo 1.771 semanas con Colpensiones, me da de 56 años. Me faltarían 19 semanas para completar las 1.800. ¿Cómo se calcula esa pensión o si es necesario completarlas? Esas preguntas van a depender de la fórmula que ya hablamos. Digamos que nosotros enviamos a sus correos la invitación. Digamos que casos particulares y puntuales por temas tiempo no iríamos a abordar, por lo que sí nos gustaría de pronto que si tienen más dudas las podamos abordar por ahí, casos particulares como estos cálculos. Pero digamos que en este caso, sin lugar a dudas, si usted está cotizando y está cerca de lograr las 1.800 semanas, complete las 1.800 y sabe que va a tener un tope de pensión, independientemente de la forma o cómo se calcularía. Pero evidentemente tener las 1.800 sí le va a servir comparativamente con tener menos de esas 1.800. ¿Vale? Entonces, doctora Norma, por favor. Gracias, Camilo. Bueno, Norma. Norma, sí. Bueno, entonces, con relación al convenio Colombia-España, que es la ley 1112 de 2006, y ya sabemos que el convenio, el acuerdo se llegó en el 2005, pero fue aprobado en el 2006, y luego hubo un acuerdo administrativo en el 2008. A partir de ese momento se empezó a aplicar el convenio entre España, entre la República de Colombia y el Reino de España.
Entonces, vamos a ver en general, así las pinceladas. El convenio aquí aplica. En relación con España, aplica a las pensiones contributivas del Sistema Español de Seguridad Social, como es la jubilación, la incapacidad permanente, muerte y supervivencia. Lo que en Colombia se llama algo parecido, que sería vejez, invalidez y sobrevivientes de origen común. Aquí hay que hacer una claridad que en cuanto a la incapacidad permanente y supervivencia, solamente para casos de enfermedad común o accidente no laboral. Eso es. Es decir, que no incluye lo de accidente laboral. Ahora, respecto a las prestaciones, hay que tener en cuenta estos aspectos, fundamental, estos tips importantes. Para adquirir el derecho se pueden sumar los periodos acreditados tanto en España y Colombia, pero siempre que no se superpongan los tiempos. Obviamente no se puede doblar esa prestación. Si a mí me han reconocido en Colombia unos tiempos, yo me los puedo aquí sumar. Es decir, no se pueden superponer, ¿vale? Ahora, se podrán percibir, que es diferente a reconocer, el percibir con independencia de que el interesado esté en España o en Colombia. Es decir, yo puedo solicitar aquí la pensión en España y luego me puedo ir a residir en Colombia, puedo ir para Colombia y voy a percibir la mesada correspondiente a mi pensión. No pasa nada. Luego, cada país debe abonar sus propias prestaciones directamente al beneficiario. Es decir, a pesar de que haya convenio, no es que solamente si yo lo pido en España, me va a pagar España, sino que si yo voy a sumar tiempos de Colombia y España, España me pagará lo que corresponde y Colombia tiene que pagar la parte que le corresponde. Y por último, que es muy importante, se deben reunir los requisitos exigidos tanto por la legislación de España como de Colombia, o sea, de ambos países. Lo primero que tenemos que ver es que tenemos derecho a esa pensión contributiva. Eso es lo fundamental. Entonces, si la voy a pedir en España, tengo que saber que estoy cumpliendo los requisitos de esos derechos de la pensión, para solicitar la pensión, esos requisitos que se me exigen para poder solicitarla en España. Y si es en Colombia, pues conforme a lo que nos ha explicado ahora Camilo, cuáles son los requisitos de las 1.300 semanas que se piden en Colombia. ¿Qué pasa una vez que yo decida solicitar la aplicación del convenio, ¿no? Aquí en España se hace la solicitud y una vez se comprueba que el interesado alcanza a ese derecho, a la prestación, ¿qué es lo primero que se hace? Se va a calcular la prestación sumando los periodos de seguro solo del país que corresponda. Entonces, lo primero que se hace es saber exactamente cuál es el tiempo que tengo que tener en cuenta, ¿vale? Luego tenemos una pensión teórica y esa pensión teórica es la suma de los tiempos, tanto de España como de Colombia. Entonces, una vez que yo digo, en España se me cumplen los requisitos, pero resulta que yo en España solamente he cotizado 20 años. Puedo pedir que se me sumen los años cotizados en Colombia. Entonces, esa pensión teórica es la suma de todo el tiempo, ¿vale? Sin embargo, el importe de ese cálculo no será íntegro de España, porque luego viene una pensión prorrata, y esa pensión es la que corresponde. Si yo he sumado 25 años, de los cuales 15 son de España y 10 son de Colombia, pues hay una prorrata de esa pensión. España me pagará lo correspondiente a 15 años y Colombia me pagará lo correspondiente a esos 10 años, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Una vez hecho el cálculo de la pensión teórica y una vez hecho el cálculo del prorrata, cada uno de los países van a comparar los cálculos. Tienen que comparar los cálculos de esa prestación y viene lo que es el reconocimiento y el abono de las prestaciones, que siempre la que sea más favorable para el interesado, siempre la más favorable. Obviamente, no es lo mismo si a mí me van a calcular la pensión con base en lo último cotizado en España, seguramente, y hablando teóricamente, me puede salir más favorable lo que me está calculando España que lo que me puedan calcular en Colombia. Entonces, siempre se tendrá en cuenta lo más favorable. Unas disposiciones específicas que se deben tener en cuenta para que cada uno de los países, por ejemplo, así yo pido la aplicación del convenio,
España tiene unas disposiciones específicas que cumple y Colombia también. Entonces vamos a ver cuáles son esas disposiciones específicas de España. Para el reconocimiento de una prestación, se exige que algunos periodos, si se exige que algunos periodos se hayan cumplido dentro de los 2 años anteriores al hecho causante, si la persona quiere hacer valer tiempos de Colombia, se entienden cumplidos de los 2 últimos años que se haya cotizado en Colombia. O sea que por ese lado no hay ningún problema. El otro punto importante para valorar, que es tenido en cuenta por España. Si para el reconocimiento de la pensión española ha sido preciso sumar periodos de Colombia, ese cálculo de la pensión se efectúa según las bases de cotización acreditadas en España, que eso es lo que yo veo que es muy favorable, durante todos los años que precede inmediatamente al pago de la última cotización a la Seguridad Social. Entonces, esas son las disposiciones que tiene en cuenta España. Ahora, con relación a Colombia, ya después de todo lo que nos ha explicado Camilo, pues entendemos un poco más esa terminología entre lo que es el régimen de prima media o el régimen de ahorro individual. Entonces, el cálculo de la pensión en Colombia se efectuará tomando el promedio de los salarios de los últimos 10 años cotizados, como nos decía Camilo, o de salarios o rentas de las que haya cotizado esa persona, ¿vale? Y si es de un administrador de fondo de pensiones en Colombia, se supone que deben financiar sus prestaciones con el saldo de ahorro individual y la suma adicional a cargo de la aseguradora. Es decir, que siempre va a estar garantizado. Si está en un fondo de pensiones, va a estar garantizado con esa financiación que hay específica del ahorro individual, ¿vale? Ahora, si el saldo de la cuenta individual de la que nos hablaba Camilo fuera insuficiente para cubrir lo que le corresponde por esa pensión, porque se pueden totalizar los años. Entonces, si yo he cotizado en Colombia 20 años y pido que me sumen 10 años de cotización en España, me lo van a poder totalizar, pero resulta que ese ahorro individual a mí no me va a alcanzar, no me alcanza, pues se aplica de todas formas una prorrata correspondiente y la sumatoria de esas 1.500 semanas se hace un cálculo para que se pague tanto por España como por Colombia. Y en todo caso, nunca podrá ser inferior a un salario mínimo interprofesional. Bueno, un salario mínimo que llamamos aquí interprofesional en Colombia es un salario mínimo, ¿no? O sea, nunca puede ser por debajo del salario mínimo. Bueno, visto esto, ya sabemos cuáles son los criterios a tener en cuenta para poder solicitar el convenio. ¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir? ¿Dónde lo voy a solicitar? ¿En Colombia o en España? Es independiente, pero importante, que tal vez me faltó decirlo al comienzo, y es que la pensión se debe solicitar de el sitio donde yo resida. Entonces, si estamos en España, lo tengo que solicitar aquí en España, aunque después me vaya para Colombia. Y si yo estoy en Colombia, la tengo que solicitar desde Colombia, siempre del sitio donde yo resida. Y en el momento en que yo haga la solicitud en España, me someto a la legislación de España en ese momento. Entonces, como tenemos que saber cuál es el régimen pensional que hay en España a nivel de pensión contributiva y pensión no contributiva, vamos a decir a grandes rasgos cuáles son esos requisitos. Tenemos una pensión contributiva de jubilación, de incapacidad permanente, que ya comentamos, y de fallecimiento, que puede ser de viudad, de orfandad o a favor de familiares. Los requisitos para solicitarla. El periodo mínimo de cotización, porque aquí se calcula sobre unas bases. Aquí hay bases de cotización, tanto en régimen por cuenta ajena como por cuenta autónoma, que es los autónomos, los que decía Camilo en Colombia, los llaman de otra manera, ¿no? Aquí el periodo mínimo cotizado son 15 años o 5.475 días cotizados, de los cuales al menos 2 tienen que estar dentro de esos 15 años, al menos 2 años, ¿vale? Otro requisito, debe estar afiliado a la Seguridad Social, porque en realidad la pensión contributiva nace precisamente de esa relación jurídica que hay con la Seguridad Social. Aquí sí hay un solo órgano que se llama
Instituto Nacional de la Seguridad Social, ¿vale? Entonces, tiene que estar afiliado a la Seguridad Social. La edad mínima de cotización, se ha hecho una reforma y ahora está proyectada a 2027 en 67 años. O sea, nos han aumentado la edad. Tanto. No hay distinción entre hombres y mujeres. Todos son 67 años. Pero hay un régimen transitorio que se está aplicando desde el 2013 y es precisamente que se va aumentando paulatinamente. Actualmente está en 66 años y 6 meses para algunos casos, y es cuando no se alcanzan a los 38 años de cotización. Otro requisito es que se produzca el hecho causante. Es decir, ¿qué se entiende por hecho causante? Es que nos den de baja en la seguridad social, ya se genera el hecho causante, o desde el momento mismo en que hago la solicitud, o me encuentro en un estado que se asimila al alta en la seguridad social. Entonces, ese sería el hecho causante. Por lo tanto, tenemos pensiones ordinarias o tenemos pensiones anticipadas. No vamos a hablar de las anticipadas, que está más o menos en 63 años. Vamos a hablar de la pensión ordinaria, la normalita, la común y corriente, la de, si tengo 65 años, vale, pues si tengo 65 años, sabemos que tenemos que tener mínimo cotizado 15 años. ¿Cuál es lo necesario a tener en cuenta? 38 años de cotización. Esos 38 años de cotización quiere decir que es para recibir lo que me corresponde al 100% de mi pensión. Pero si yo tengo 65 años y pido con 15 años de cotización, voy a recibir el 50% de lo que me correspondería de esa pensión. Es más o menos el cálculo que se hace por la Seguridad Social. Pero importante, si tengo en la actualidad 2024 menos de 38 años cotizados, necesitaría a día de hoy 66 años y 6 meses. ¿Vale? Hasta el 2026, el 2027, pues es cada día más difícil el tiempo que se necesita para solicitar la pensión, el tiempo cotizado, va a ser mucho más alto. Por eso la ley está proyectada hasta 2027, ¿no? Se puede ahora mismo a los 65, pero obviamente la intención es que vaya aumentando la edad. ¿Vale? Vamos a ver, en la pensión contributiva, que entonces fue la que ya establecimos, en donde yo tengo derecho, es una compensación que tengo por todos los años trabajados, toda mi vida laboral, tiempo cotizado, y yo necesito solicitar mi pensión contributiva. Pero ¿qué pasa si no me alcanza el tiempo cotizado? ¿Qué pasa si ya tengo 65 años y no alcanzo a tener esos años de cotización, que son mínimo 15, ¿vale? ¿O qué pasa si nunca he cotizado? Entonces, para eso en el sistema de la seguridad social en España se tiene establecida la pensión no contributiva, a la cual se tiene también derecho, si se es nacional español o si se es extranjero, siempre y cuando se tenga la residencia legal en España. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Hay unos requisitos que es tener 65 años de edad y también tener ahora me perdí, 65 años de edad y haber residido en España mínimo 10 años, la residencia legal, mínimo 10 años, de los cuales continuamente los 2 últimos. Y esto es lo que se exige para la pensión no contributiva. Pero bueno, seguimos con este orden que nos explican lo que es la pensión no contributiva, que es precisamente la necesidad de proteger a las personas de escasos recursos o las personas que nunca han podido cotizar. De hecho, hay mucha población mayor que está pidiendo la pensión no contributiva porque nunca ha cotizado, y es el caso de las mujeres que fueron madres y que todo el tiempo estuvieron trabajando, pero nunca cotizaron. Entonces, ¿qué va a pasar? Nunca cotizaron, entonces se les reconoce una pensión no contributiva. También está para la pensión de invalidez y jubilación. Y un aspecto importante a tener en cuenta es que este tipo de pensión no se pide directamente a la Seguridad Social, sino que este tipo de pensión se solicita en cada una de las comunidades autónomas dependiendo de donde se resida. Entonces, si ustedes están residiendo en una comunidad diferente a Madrid, en cada una de las comunidades tienen que solicitarse la pensión no contributiva.
Requisitos para ser beneficiario, insisto, la edad 65 años, fundamental o más, ¿vale? 10 años de residencia en España, al menos 2 continuos inmediatamente anteriores. Carecer de ingresos o rentas suficientes. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un subsidio que se hace, que se da para las personas que no tienen recursos. Entonces, si subimos los ingresos a un tope, subimos de un tope, obviamente no voy a tener derecho. Entonces tienen que ser que las rentas mínimas anuales no superen un umbral, y es que no superen los 7.250 euros anuales. Esto es fundamental. Así que con esto termino esta exposición porque entiendo que lo importante aquí es establecer cómo tengo derecho, a qué tengo derecho y resolver también las dudas que se tengan con relación a esto. Yo dejo ahí los datos por si hubiesen alguna consulta específica sobre la materia y además que yo creo que ya podemos dar paso a las preguntas. ¿Correcto? Entonces, no sé, algunas preguntas ya contestó Camilo, ¿no? Vamos a ver, la pensión de sobreviviente, que si podían faltar las hijas, recibir los beneficios, no, estoy de acuerdo. En este caso, las pensiones terminan ahí. Una vez se fallece, como ha sido de superviviente o sobreviviente, ahí termina. Lo de mi hija ya también lo contestó. Buenas tardes. Mi madre actualmente va a cumplir 57 años. Hace unos 6 años paga la pensión con el subsidio de Colombia mayor y en abril cumple las semanas. Vive en España, pero quiere pensionarse en Colombia. ¿Qué debe hacer? Bueno, si tiene 57 años, si vive en España, lo puede solicitar aquí, pero lo importante es que hay una cosa que quiero también aquí añadir. Colombia y España tienen unos protocolos que tienen que cumplirse. Es decir, las comunicaciones o los organismos de enlace entre Colombia y España están dados en Colombia por el Ministerio de Trabajo y en España a través de la Seguridad Social. Entonces, si la pide en España, lo más seguro es que, como tiene 57 años, no cumple la edad, pero tiene que pedir el informe a Colombia, va a tardar muchísimo tiempo porque tienen que solicitar a Colombia que se informe cuáles son los tiempos cotizados de esa persona, ¿vale? Entonces, lo más seguro es que vamos a tardar más o menos 2 años. Este convenio está vigente desde el 2008, empezó a regirse, y al 2018, a los 10 años de que está vigente, el informe que se había dado es que habían más de 6.000 solicitudes, y de esas 6.000 solicitudes solamente se habían dado trámite a 500 y algo. Es decir, que va súper lento. Y yo no quiero echar la culpa a Colpensiones porque no se trata de eso. Se trata de que estaba atascado precisamente porque Colpensiones es relativamente nuevo en el momento en que cambió todo lo del régimen del Instituto de Seguros Sociales, pasó todo a Colpensiones, pues tenían ahí todo un retraso y todo represado. Entonces, a raíz de eso, la comunicación entre España y Colombia es súper lenta. Estamos tardando casi 2 años en que conteste Colpensiones con relación a los tiempos de servicio. Entonces, en esos casos, no es tan ventajoso solicitarlo porque obviamente se le va a tardar muchísimo más. Si yo solicito un trámite de una pensión normal aquí en España, al mes ya tenemos una resolución de reconocimiento y de abono de la pensión. Pero en estos casos, de verdad, por experiencia lo digo, tarda muchísimo, muchísimo, ¿vale? Entonces, si la señora, la madre va a cumplir 57 y paga la pensión con el subsidio de Colombia, en abril cumple las semanas, pero quiere pensionarse en Colombia, ¿qué debe hacer? Entonces, si no lo puede solicitar desde Colombia porque reside aquí, lo más es que le van a pedir el historial
y los tiempos cotizados y todo, porque si no ha cotizado nada en España, no le van a sumar nada en España, no le van a calcular nada a España. Entonces ahí tendría que solicitarlo en Colombia, pero como se pide que sea del lugar de residencia, entonces ahí viene el inconveniente, que sería hacerlo a través de España, pero tendría que pedirle todo el informe a Colombia. O sea, se le va a tardar muchísimo más, muchísimo más. Hola, vivo en Madrid y no estoy cotizando en Colombia. Desde que vivo aquí hace 4 años. Entiendo que al cotizar más de 10 años en España, las semanas que cotice en España se sumarán a las que cotice en Colombia en su momento. ¿Vale la pena cotizar en ambos países si no tengo intenciones de volver a Colombia? A ver, es que los tiempos cotizados, aquí lo importante es que cumplas 15 años. Lo importante es cumplir los 15 años, que es lo mínimo que se requiere. Si se solicita que se sumen los tiempos cotizados en Colombia, hombre, va a sumar más y va a ser muy, muy conveniente porque no se va a perder ese tiempo que se ha cotizado en Colombia, pero que sepa también que se le va a tardar muchísimo más, porque tienen que informar a través de un formulario CO01 que se manda a Colombia, que informen cuánto es el tiempo. Entonces el Ministerio de Trabajo lo manda a Colpensiones. Y hasta que Colpensiones conteste, ya les digo, pasa mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si lleva en España y ha cotizado más de 10 años, fundamental que siga cotizando aquí, hasta los 15 años. ¿Vale la pena cotizar en ambos países? Lo que decía Camilo, son regímenes independientes. Si yo con 15 años puedo solicitar ya la pensión en España, la puedo solicitar. Y en Colombia la puedes solicitar con el tiempo que lleva cotizado y con la edad. Aquí solamente la podría solicitar cuando cumpla los 65 mínimo, y en Colombia, pues con los 57. Son regímenes independientes. Pero si voy a pedir que me sumen tiempo, obviamente tienen que tener en cuenta que se va a tardar mucho más y que esos tiempos que se suman, que no se pueden solapar, tienen que estar debidamente certificados por Colombia para decir, sí, vamos a sumar 10 años más y Colombia asume la prorrata de ese pago de esa pensión de esos 10 años. Colombia le pagará esos 10 años y España le pagará el tiempo correspondiente, ¿correcto? Entonces, no sé si Laura, que hizo la pregunta, quiere preguntar algo más, si está claro, ya pueden levantar los micrófonos, el que quiera intervenir. No sé, Laura, si damos por respondida la pregunta. Eh, Hola, una pregunta. sí, dime. ¿El convenio solo aplica para Colpensiones o si yo estoy en régimen privado en Colombia puedo pedir que me pasen las Sí, semanas que tengo? lo que pasa es que el régimen en Colombia, si estás en un fondo de ahorro, seguramente tienes una parte que corresponde a ahorro individual, que es lo de Colpensiones, y otra parte al fondo de ahorro, ¿vale? Sí, sí, Entonces, esa parte del ahorro de Colpensiones te corresponde. Eso es lo que te tienen que sumar, vale. ¿vale? ¿Y en qué Entonces, momento se solicita eso? ¿Solo cuando vaya a pedir la pensión o se puede ir? Que es que, bueno, yo les aconsejo que vayan pidiendo una historia laboral, es decir, las historias laborales hay que irlas completando. ¿Por qué? Porque uno está en otro país y resulta que el tiempo que uno estuvo cotizando en Colombia, que puede ser hace más de 20 años, ese tiempo es lo que yo necesito que me sume en un momento. Pero para completar esa historia laboral también lleva su tiempo, porque Colpensiones tiene que corroborar con cada uno de los empleadores que efectivamente se cotizó por esos salarios, ¿vale? Entonces, hasta que se complete la historia laboral, pasa tiempo. Sería conveniente que lo fueses haciendo. O sea, ir pidiendo el complemento de la historia laboral, y eso lo tiene que hacer el fondo de ahorro. El fondo de ahorro, como administradora, tiene que irle rellenando todo el historial laboral. Y si está conforme, no está conforme, todos los tiempos, ta, ta, ta. Y una ujú, vez esté completo, ya puedes solicitar ya la suma de eso, en vez de que Colpensiones te liquide a lo que tengas en Colombia, si lo solicitas desde España, te van a tener en cuenta todo ese tiempo cotizado. Y ya entonces tu pensión va a ser una pensión prorrateada con los tiempos correspondientes, pero te van a liquidar
aquí, en España, porque la liquidación de España te cubre todo el tiempo cotizado. Es Sí. decir, si yo cotizo en España 15 años, pero me suman 10 años de Colombia, a mí me van a liquidar sobre 25 años de servicio, no sobre 10 o O sobre sea que 15. primero se pide al fondo privado el historial y después aquí con el convenio o solo está el momento de que me voy a jubilar. Entiendo eso, es que eso es lo que no entiendo. Sí, a ver, en el fondo de ahorro Ujú, individual, al fondo de ahorro de pensiones, sí, llámese como se llame, puede solicitar que se haga se construya su historia laboral, ¿vale? ujú, sí, Independientemente de que ya tenga la edad y quiera jubilarse ya. Independientemente, ya sabe que está completo, listo. Porque ellos tienen que expedir, Colpensiones tienen que expedir un bono pensional, un bono sí. pensional. Y ese es el que nos vale, ¿no? Ese es el que vale para todo el mundo. Entonces, importante, eso lo puedes ir haciendo poco a poco. Y cuando ya se dé el hecho causante por edad y tiempo Ujú. cotizado, ya tienes organizado tu historia laboral en Colombia. Ah, Ya vale, sabes te entiendo. cuántas semanas tienes cotizadas. Porque esa es la cuestión. Lo importante es saber cuántas semanas tienes cotizadas. Ujú, Eh, yo tuve un caso particular de una persona que no alcanzaba a cumplir los 15 años de cotización, ¿vale? Y me dijo, doctora, es que yo tengo tiempo en Colombia. Y vale, ¿cuánto tiempo queda? No, pues tengo este certificado, tantas semanas. Dije, sí, por las semanas alcanzarías a cumplir los 15 años. Pero ¿qué pasa? Colombia después contestó que no alcanzaba a cumplir las semanas necesarias y no le quiso certificar más tiempo. Le denegaron la pensión porque no cumplía con el mínimo de 15 años, ¿sí? Entonces, es perder, de verdad, es perder el tiempo. Lo mejor es estar convencidos, seguros de que ya tiene los 15 años en España y luego, si quieren sumar más tiempo, fabuloso, aprovechar todo ese tiempo que se tiene en Colombia, pero si no, no tendría ningún sentido solicitarlo. Siendo dos regímenes independientes, pues se pide en cada uno lo que le corresponde, ¿no? De todas formas, al comienzo de este convenio, lo que pensábamos es que cada uno de los países nos iba a pagar la totalidad, íntegra la pensión, cosa que no es así, porque en cada uno paga lo que le corresponde por el tiempo cotizado y ya está, que es lo que explicaba al comienzo, ¿no? El prorrateo. sí, sí, no Entonces, sabía claro, eso, muy interesante saberlo, gracias. nada. Bueno, seguimos con más preguntas. Adriana, creo que esto, al venir a España en 2020, prácticamente ya tenía las 1.300 semanas en Colpensiones. Ya cumplidas las semanas, en 2025 cumpliré la edad. Mi propósito es tener mi pensión de vejez en Colombia. Al cumplir la edad, 200, en 2025 la edad. Y cotiza en España para pensión mínima, cotizando 15 años aquí. Viable tener pensión en los dos países si no me acoja al convenio. Lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo de lo que acabamos de hablar, Adriana. Creo que es lo mismo. Precisamente son dos regímenes independientes. Obviamente, en algunos casos es más favorable sumarlos, los tiempos, y en otros casos no vale la pena. Realmente no valdría la pena. Bueno, eh, ¿qué más? Ah, a ver, es que creo que Camilo estaba en la sala de espera esperando que yo le diera admisión, pero no lo veo. No le veo a Camilo. Bueno, se me había hecho raro que Camilo se había desaparecido, pero no le veo. Bueno, a ver en participantes si le veo. Mm, no, no le veo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere participar, quiere preguntar algo? Si no, ya vamos terminando, que son las 7:40. A ver si yo veo, no, Camilo no está. No le veo a Camilo. No sé. No sé qué se hizo, Camilo. Bueno, efectivamente, si no hay más preguntas, yo disculpa, Camilo, no sé por qué se ha salido y no me había dado cuenta, pero tampoco le veo en la sala esperando. Es decir, que me da un poco de apuro
dejarlo así, sin que se despidiera, pero bueno, para cualquier consulta, ya saben, en Derecho e Igualdad, soy titular del despacho de Derecho e Igualdad, y el doctor Camilo Cruz Bravo está en Colombia, él es de un despacho que se llama Bravo Jiménez, y él también es experto en el tema de pensión. Si necesitan una asesoría concreta sobre el caso particular de los aportes, el tiempo de cotización, y ahora que viene la reforma, pues ya saben también para contactar con él o a través de Derecho e Igualdad. Yo espero de verdad que esto haya podido servir para aclarar algunos conceptos, para ver la parte operativa. En ningún momento este webinar ha sido institucional, esto ha sido meramente privado y esperamos vernos pronto. Me ha gustado un poco el poder interactuar con compatriotas, el poder hablar de temas que nos interesa a ambas partes, porque al ser colombiana siento que esto es importante. Igual si algún día organizaré algo relacionado con extranjería, también, que es el tema que manejo, por cualquier otro interés de ustedes, pero me pareció también interesante hablar de pensiones por ser esa compensación a todo nuestro trabajo, a toda nuestra actividad laboral durante años, y qué bonito que podamos poderlo aprovechar, ¿no? Podamos proyectar y lo podamos aprovechar. Entonces, no siendo más, yo creo que me despido de todos. A ver si hay alguna otra pregunta. ¿Que hay convenios con otros países? Sí, hay convenios con otros países. Está con Uruguay, con Argentina. En la exposición de Camilo lo explicaba. Esto fue, creo que, obra de la embajadora Noemí Sanín cuando estuvo aquí en España en 2005, pero hay más convenios con otros países de Iberoamérica. Inclusive hay un convenio multi participativo, es decir, que de España con todos los países de Iberoamérica con relación a esto. O sea que el tema es bastante interesante. Lo importante que ustedes tengan en cuenta, siempre debe ser lo más favorable. Siempre debe buscar lo que más le favorezca. Obviamente son dos regímenes independientes y no tiene nada que ver nada el uno con el otro, empezando porque los requisitos de España son inclusive un poco más duros desde el punto de vista de la edad, pero yo veo que hay cosas muy interesantes en España que se puede aprovechar. Por ejemplo, el tema también, ya para terminar, el complemento de la pensión. Si la pensión que se liquide no alcanza a la mínima, siempre España, si resides en España, te va a complementar esa pensión hasta lograr la pensión mínima, que hoy en día está en 1.033 si tienes cónyuge a cargo, o en 825 euros si no tienes cónyuge a cargo. Entonces, son prerrogativas y son privilegios que están muy bien en el caso de España, porque obviamente si yo no he alcanzado a cotizar lo suficiente, siempre me van a garantizar una pensión mínima. En Colombia se garantiza es el salario mínimo, los 1.300.000. Entonces, siempre es mucho más favorable. Así que nada, me despido. Un placer haber estado en este espacio, y cualquier cosa en comentarios, ya tienen mi correo electrónico y me lo comentan, ¿vale? Bueno, hasta la próxima. Muchas Adiós. gracias. Adiós.